Mayéutica es un proyecto de Fundación Telefónica que busca generar debate en torno a la cultura digital y a las competencias necesarias en el siglo XXI, a la manera del método socrático de hacer parir reflexiones a partir de las preguntas. Mayéutica lo que se propone es hacer nacer ideas, propuestas iluminadoras, a partir de cuestionamientos que deconstruyan para construir, que iluminen, que edifiquen, que inspiren. Bueno, sin más, entonces iniciamos hoy con la primera de nuestras presentaciones. Tengo el agrado de presentar a ustedes al reconocido psicólogo Roberto Lerner. Él nos va a exponer acerca de ciudadanos hiperconectados en la era digital, sobre las transformaciones en el individuo, en tanto su integración con las TICs, una mirada cognitiva, psicológica y social, y sobre todo el rol que esto puede llegar a tener en la educación. Les habla en este caso uno de los 0.5 billones de baby boomers, en mi caso woodstockianos, si ustedes quieren, y voy a hablar sobre el billón 750 millones de Y digitales, globales, milenarios o hueveros, si quieren, solo que con W, por cierto. Las redes son una característica de la vida. La complejidad y la vida es enredada, por definición. Y cuando se comienza a desenredar y se desenreda totalmente, eso es sinónimo de muerte. Y quizá una de las características más importantes de la especie humana es que requiere hacer alianzas para poder florecer y sobrevivir, requiere enredarse entre generaciones y entre géneros, pero se requieren de esas alianzas para ir adelante. De alguna manera las ciudades, hablando de ciudadanos, están ligadas a lo mejor y a lo peor de la especie humana. Y la ciudadanía supone justamente pertenencia, supone igualdad, la posibilidad de intervenir y de participar, de decidir de manera autónoma, de hacer una diferencia, de marcar el mundo de alguna manera, de influir y sobre todo de adquirir un balance entre placer, poder y saber, que son las dimensiones básicas de la experiencia humana. Y sin querer entrar en el campo de Valentín, yo siempre he pensado que hackear es aprender y educar. Seguramente él va a disipar la mala prensa que tiene ese término, pero ¿qué es hackear sino ingresar en un sistema y al ingresar en él aprender y hacerlo accesible y modificarlo y permitir que otros lo modifiquen y así sucesivamente? Eso para mí es verdadera educación y no lo que la educación muchas veces es. Hemos tenido un paréntesis de 150 años durante la Revolución Industrial, tiempo en el cual había anonimato, había talla única, los poderes no se veían, las instituciones y las personas, después de que nosotros conocíamos a todos quienes nos brindaban servicio, de alguna manera la escuela fue el principal factor de homogenización. Eso ha comenzado a terminar hace 25 años, en la medida que la gente puede intercambiar vivencias, conocer la historia y las personas que están detrás de los servicios, de los productos, de evaluar sus intenciones, y eso borra los linderos entre lo público y lo privado. De alguna manera, el cerebro pudo nuevamente, y actualmente lo hace, puede hacer lo que siempre hizo, que es evaluar no solo la competencia, la solvencia, el conocimiento, sino también la calidez. Para muchos de nosotros, esto es un teléfono que está en la mano. Sin embargo, eso no es así. Esto es, de alguna manera, un órgano sensorial adicional. Porque nuestro cerebro lo que se especializa en hacer
es en detectar patrones sobre la base de información que llega en tiempo real, que eso sea en sonido, que sea luz o que sea presión sobre la piel, es indiferente. Y esto está comenzando a generar un flujo de información permanente que nuestro cerebro de alguna manera le da sentido. ¿Qué va a pasar cuando ustedes puedan sentir en su piel, eso es muy fácil de hacerlo, la presión barométrica? En algún momento se va a ver el clima, literalmente. O imagínense que se pueda traducir en información sonora o visual todas las transacciones que se hacen en la bolsa. En un día van a poder de alguna manera ver la economía. Entonces, estos dispositivos no son solamente gadgets, son órganos sensoriales por un lado, por el otro lado son lo que podríamos llamar orgasmatrones. Producen placer, son dispositivos que generan un placer intenso muy parecido al que generan las maquinitas tragamonedas, en la medida en que el refuerzo viene a intervalos impredecibles y genera una gran fuerza. Y finalmente son instrumentos que nos permiten seguir a nuestros seres queridos. El pico de los correos electrónicos personales es a las 11 de la mañana. Y una cosa que tengo clara es que debemos comprender que las relaciones de poder se han transformado. Esta es una caricatura muy simpática, 1969, los padres muy molestos con un niño que ha tenido malas notas frente a una profesora muy segura de sí misma, y esto es el año 2009. En este caso, los padres ya no retan al niño, sino a la profesora. En general, alumnos y maestros, gobernantes y gobernados, pacientes y médicos, empresarios y consumidores, de alguna manera ya no se da la relación de poder en la medida en que cambian permanentemente y eso lo debemos tomar en cuenta. Y las cosas se hacen de una manera distinta. Por ejemplo, hay un lugar en internet que se llama Innocentive, que es una tercerización de investigación y desarrollo. Hay retos tecnológicos y sociales muy precisos que tienen un tiempo para ser resueltos y el primer equipo que los resuelve tiene un premio y ustedes pueden ver el número de equipos que en el mundo están tratando de resolver estos desafíos que generalmente son resueltos de manera colaborativa por gente muy joven. Y estos rostros, desgraciadamente, no son rostros de mis alumnos escuchando mi clase, son rostros de chicos que están pasando de una pantalla a otra, frente a un juego. Quizá Valentín va a hablar de lo que es la ludificación en general en la educación, es decir, el convertir la educación, y yo he conversado largamente con chicos acerca de lo que eso significa, hasta qué punto podemos aprender de los juegos, de los videojuegos. Como ustedes ven, si es que se hace lo que se llama un coeficiente digital, existe eso, ustedes ven que el pico se alcanza entre los 14 y los 15 años en este momento, luego comienza a bajar un poco, pero ustedes ven que este grupo podría perfectamente enseñarle a sus profesores, como hacen los chicos de primero de secundaria en Finlandia, lo que es el manejo digital. Entonces es una generación que se basa en lo colaborativo, que se basa en escrutar, y hay una búsqueda de retroalimentación, y la gente que cree que para las personas con una mentalidad digital, que no tienen por qué ser chicos de 14 o 15, pueden ser también de 60, el movimiento principal no es este, es este. Necesitan estar y saber que, ver que están y mostrar que han estado en una cultura que tiene mucho de reality y de concurso. Finalmente, cuando ustedes analizan los principales motivos por los que gente de diferentes edades escoge determinados trabajos, ustedes tienen claramente que lo que la gente más joven quiere es
aprender, tener calidad de vida y tener gente interesante con la que interactuar. Y cuando se habla de la actividad política que tienen o de la intervención que tienen en la sociedad, hay un nivel alto de participación. O sea, hay un punto muy importante: boicotean. Boicotean como una medida de participación cuando hay una empresa o un servicio o una fuente de información que consideran está involucrada en cuestiones inaceptables. De alguna manera, estas inversiones en las relaciones de poder son muy importantes. Eso genera, sí, quizá una hiperactividad, un ateísmo político. Alguien habló de ateísmo político, ¿no es cierto? Es decir, el descreimiento frente a las figuras que ejercen el poder, pero estamos frente a un fenómeno que tiene que ver con la interconectividad en tiempo real. Como todo fenómeno tiene cosas positivas, negativas, cosas que asustan, pero creo que un potencial de creatividad muy notable. Vamos a poder o no conciliar la verticalidad con la horizontalidad. De alguna manera, enredo con la institucionalidad. Sí creo que hay un reto en convertir la ludificación, el hackeo en cosas sostenibles en el tiempo, en un nivel institucional, y sobre todo no caer ya sea en expectativas de salvación absoluta por parte de una tecnología, una generación, y por cierto tampoco de satanización o temor a la distopía. Muchas gracias.